Buen día a todos, comenzando este programa Pensamiento Crítico en Radio de Base y conjuntamente con FM Oriente 92.3 y también con Radio Web La Cortada y dentro de las redes, Red de Base y Red Surcos, llegando a 142 radios de todo el país. Queremos hablar hoy de Santiago Maldonado, porque Santiago Maldonado aún hoy sigue desaparecido. Lo último que sabemos es que a Santiago Maldonado, después de una represión ilegal, entrando en un territorio que no correspondía porque no había orden judicial, se lo llevó la Gendarmería. Ahora, a 40 y pico de días, entre tantas operaciones que ha hecho y sigue haciendo el gobierno nacional, que es cómplice de esta desaparición, están armando otra operación. La revista Sudestada hace una editorial hablando precisamente de esta nueva operación que están queriendo hacer creer a la ciudadanía, no teniendo ya forma de justificarse de esto que a la vista de todos es una desaparición forzada y que se empeñan para tratar de desviarla y hacer que sea simplemente un homicidio de uno de los integrantes o de dos o de tres de los integrantes de Gendarmería como un exceso. Esta historia ya la conocemos porque pasó hace años en este país, en la dictadura precisamente. El tratar de justificar las desapariciones, los asesinatos de las personas, y entonces hablaban de excesos de los integrantes de las fuerzas. Acá, como decía aquella vieja consigna, no hubo errores, no hubo excesos. Son todos asesinos los milicos del proceso, decía la consigna. Bueno, acá son responsables, desde el presidente de la República, Mauricio Macri, a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien estuvo en el territorio dando las órdenes desde el poder político, como es Pablo Nocetti, hasta los jefes de la Gendarmería que ordenaron a sus cuadros subalternos el nivel de represión. Esto sumado a la complicidad de la justicia con el juez Otranto y con la fiscal Ávila, que demoran y siguen demorando para que todo ese andamiaje pudiera borrar pruebas, pero más allá de eso está el testimonio de la gente. Y en aquellos parajes, quienes anduvimos por ahí, sabemos perfectamente con qué impunidad se mueven las fuerzas de seguridad y sobre todo la Gendarmería Nacional. La revista Sudestada nos dice que la operación está en marcha desde hace días atrás. La intención es evidente: responsabilizar del destino de Santiago Maldonado al accionar de un agente de Gendarmería o en todo caso a un grupo reducido que no supera los 7 miembros. El objetivo del montaje es evidente: desligar a la institución de toda responsabilidad penal y particularmente política, o lo que viene a ser lo mismo, desligar al Estado de su responsabilidad como autor material e intelectual de la desaparición de un joven manifestante. ¿Por qué insistimos en que fue la Gendarmería la responsable?
porque no hay manera ni argumento sustentable que permite ocultar los 40 días de silencio cómplice, de encubrimiento liso y llano, de todo el aparato de esa fuerza de seguridad, sobre un hecho que alcanzó difusión a nivel nacional. O lo que es lo mismo, el encubrimiento por parte del Estado, escandaloso y absolutamente injustificable, sostenido en el tiempo detrás de numerosas cortinas de humo distractivas, miserables y absurdas. Pero nada de eso hubiese sido posible sin la complicidad activa y vital de la cohorte de operadores de prensa, sin el diario Clarín y sus títulos alentando pistas falsas, sin Jorge Lanata y su equipo ridiculizando el reclamo de los mapuche por sus tierras y ninguneando el reclamo masivo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, sin la patética figura de Alfredo Leuco y el resto del séquito de rentados mercenarios del poder de turno, distorsionando la realidad, manipulando la información hasta transformar la desaparición de un pibe en un suceso electoralero, generando fantasmas de violencia política y de grupos extremistas creados a imagen y semejanza de los servicios de inteligencia en manifestaciones multitudinarias, alentando la caza de brujas contra los docentes que discuten el tema en las aulas, adjudicándole a los pueblos originarios un carácter violento, irracional, en calidad de usurpadores, actuando como meros representantes de los millonarios intereses de Benetton y otros tantos terratenientes patagónicos, armados además con su propia fuerza de seguridad privada. Sin ellos, nada de esto hubiese sido posible durante 40 días. Nada. Por eso la insistencia no es azarosa. Que Clarín titule en tapa "Un gendarme" no es un error de tipeo. Es parte de una operación política concreta. Más allá de la agenda electoral, de los intereses mezquinos de quienes pretendan ganar o perder votos con este caso, la participación del Estado en un caso de desaparición es un precedente gravísimo, pero aún más grave es el clima de fascismo creciente que se alimenta del odio y del racismo, que surge de las redes sociales y que se expande con los grandes medios como amplificadores, hasta escuchar hoy al vecino defender a fuerzas represivas y expresar su acuerdo con políticas de terror en manos del Estado que todos creíamos superadas. Parece que nos equivocamos. Están haciendo un nuevo consenso, el del fascismo, convenientemente alimentado por la ignorancia, el odio y el racismo de quienes nunca podrán quitarse de encima la desaparición de un pibe de los nuestros, sensible a los reclamos justos, defensor de las causas nobles y dispuesto a poner el cuerpo allí donde se produzca una injusticia, llamado Santiago Maldonado. Así comenzamos este programa, Pensamiento Crítico, por Radio de Base.